Vamos a hablar un poco de la cultura de riesgo, perdón, la cultura del riesgo de fraude y liderazgo ético en tiempos de cambio. Perfecto. Vamos a hablar tiempos de cambio y seguro que todos los que están aquí presentes están en algún momento de esos tiempos de cambio. Y lo vamos a ver y seguro que se van a enfocar en alguno de los temas. Vamos a hablar y quiero enfocar mucho en la cultura del riesgo, ¿no? No tanto en ese control, en ese hard control, sino en los soft controls, que son para mí incluso más importante que los hard controls, que está relacionado con el liderazgo ético y ese rol. Aquí hablamos del gerente de prevención de riesgo de fraude, pero ya cada empresa, en algunas ocasiones este rol lo asume el auditor interno, el compliance officer, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea la empresa. Así que vamos a hablar de ese rol que tiene que tener o que tendría que tener hoy en día ese gerente de prevención de fraude. Y al final, como una conclusión, la idea es pasar de ese control formal, de ese hard control, a la integridad organizacional, ¿no? Los soft controls que funcione bien. Bien, ¿cuáles son los tiempos, digamos, estos tiempos de cambio? Aquí en pantalla estamos viendo cuatro ejemplos, ¿no? Puede ser que sus empresas estén en una etapa de transformación, puede ser que sus empresas estén en una etapa de crecimiento, o al contrario, puede ser que sus empresas estén en un momento de crisis o en una digitalización, ¿no? Estoy seguro que, insisto, en sus empresas están en una de esas cuatro etapas. Como saben, hoy en día es casi obligado implementar varios procesos utilizando IA, ¿no? El Open Cloud y bueno, todo lo que ustedes saben. Entonces, digitalización, me atrevería a decir que casi todas las empresas están inmersas. Y eso sin duda aumenta o incrementa las exposiciones a fraude. ¿Por qué? Porque hay una desalineación temporal, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un proceso, unos controles en base a un contexto, pero cuando hay esas situaciones de cambio, se empiezan a tensar ese contexto y por lo tanto tenemos que asegurar que esos controles siguen siendo operativos, eficientes, efectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo no, si nos basamos en el triángulo del fraude, ¿no? La presión, sin duda, son esos objetivos agresivos. Sin duda, cuando hay crisis, incluso hay objetivos mucho más agresivos. Muchos de ustedes habrán visto la serie Dirty Money de Netflix y justamente cada capítulo habla de un caso de fraude. Para los que nos han visto, es una serie bien interesante para entender cómo se han dado los fraudes y mucha de ellas habla justamente de ello, los objetivos agresivos, ¿no? Esos objetivos que a priori son inalcanzables. Por lo tanto, el primer punto es tener claro cuáles son los objetivos SMART que tiene la organización, esos objetivos de negocio y esos objetivos de negocio que sean retadores, pero que sean alcanzables. Es decir, que no sean agresivos y difícilmente alcanzables, porque eso va a aumentar, como saben, la probabilidad de fraude. Por supuesto, los bonos por resultados, ¿no? Ojo con esos bonos que también a veces son perversos. Incluso esa presión por sobrevivir o incluso escalar, ¿no? La oportunidad, como saben, está relacionada a un sistema de control débil, unos controles ya obsoletos, algunos gerentes, algunos líderes que se salten controles, ¿ok? Se bypassean los controles. Es decir, ya no cubren el riesgo real. Pero para mí la parte más importante es la cultura, ¿no? La cultura se viene debilitada cuando tenemos tolerancia a atajos. Y ahora vamos a ver algunas frases que seguro que les suena, les suena familiar y ustedes me dirán si alguna vez las han escuchado o no. Algunas estadísticas que, como saben, lo sacamos del reporte de las naciones de ACFE, el 5%, o sea, las organizaciones pierden aproximadamente el 5% de sus ingresos anuales por fraude, ¿no? Por tanto, cualquier estrategia, cualquier sistema de control antifraude va a tener una ROE positiva. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con la pérdida, normalmente siempre es una relación positiva a favor de implementar un sistema de gestión de prevención de fraude. Además, lamentablemente, las empresas tardamos en detectarlo. Aproximadamente aquí nos habla de 12 meses y durante esos 12 meses la empresa ha ido perdiendo dinero.
Además, el 53% de los fraudes han tenido factores asociados a cambios disruptivos. En este documento habla del COVID, pero yo creo que ahora definitivamente la incorporación de la IA a los diferentes procesos, ¿no? Genera definitivamente muchos riesgos. Primero, porque muchos todavía ni la sabemos usar, y si la sabes usar, todavía no está tan madura como para corroborar y asegurar los diferentes controles, ¿no? Por tanto, aquí sin duda es un riesgo bien crítico. Y el 50% habla de fallas de control, es decir, el control está bien diseñado, está muy bonito, pero a la hora de la verdad falla. ¿Qué significa? Que nos tenemos que dedicar horas, inversión, ¿no? Que puede ser la segunda línea o incluso la tercera línea, la auditoría interna, a testear esos controles, a evaluar la efectividad de los controles. Porque, insisto, muchas veces está bien diseñado, pero a la hora de la verdad no es efectivo ese control. ¿Ok? ¿Por qué el cambio aumenta la exposición al fraude? Como hemos dicho antes, el 32% de los fraudes vienen por ausencia de controles, o sea, ni existe control, y el 19% viene porque alguien con la potestad para ello anula los controles. Es decir, sí que existe, está diseñado, pero alguien se salta el control. ¿Ok? Y eso habla de la discrecionalidad. De hecho, en la slide anterior, como ven en pantalla, hablamos de la fórmula de la corrupción, ¿no? Que justamente habla del monopolio, la discrecionalidad y la rendición de cuentas. Cuanto mayor es la discrecionalidad, es decir, personas que toman decisiones en base a lo que les conviene, aumenta la corrupción slash fraude. ¿Ok? Y de nuevo, con la incorporación de la IA a los diferentes procesos, ha aumentado la complejidad operativa. Hay nuevos canales digitales, hay más proveedores, nuevas geografías y sistemas, ¿no? Que al final crean nuevas oportunidades de fraude. Y luego hablamos un poco de la presión organizacional, ¿no? Es decir, estos cambios, insisto, IA, crisis, digitalización, traen nuevos equipos, ¿no? Y esos nuevos equipos tienen que adaptarse un poco a la cultura. Y no es lo mismo que entren 4 personas que entren 15 personas de golpe, 20, 30 personas de golpe, ¿no? Por lo tanto, eso genera o podría generar, recuerden que estamos hablando de riesgos, es un podría siempre, generar nuevos fraudes, ¿no? Insisto, nuevos equipos, nuevas personas, mucha rotación, ¿no? En momentos de crisis, en momentos de cambio, aumenta también la rotación y eso aumenta los riesgos de fraude. Y la tercerización, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a quienes seleccionamos para tercerizar qué tipos de servicios, ¿ok? Al final, eso podría conllevar a tomar atajos. ¿Ok? Es decir, saltarnos el control formal que se tiene en la organización. De nuevo, insisto, transformación digital, crecimiento acelerado, crisis organizacional, fusiones y reestructuración. Estoy seguro que están en alguna de estas cuatro y por lo tanto esto de nuevo aumenta, digamos, esos riesgos de fraude. De nuevo, más números. Los fraudes con múltiples perpetradores generan pérdidas 4 veces mayores que los individuales y los fraudes cometidos por la alta dirección son 7 veces más costosos que los de los empleados de niveles inferiores, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos hablando de los fraudes de cuello blanco, ¿no? White collar. Eso cuesta mucho dinero a la organización. Por lo tanto, ahí es donde nos tenemos que centrar. Y ahí es donde va un poquito la charla, ¿no? Centrarnos en el tone of the top, centrarnos en el máximo órgano de gobierno, en la alta dirección. En entornos de cambio aumenta tanto la colusión como el fraude estratégico, ¿no? La colusión es dos, tres colaboradores, un colaborador y un proveedor. Y también los fraudes estratégicos, que como hablamos son los que cometen los de cuello blanco, o los que llevan o los que llevamos camisa blanca, ¿no? Entonces esto hace un poco que el sistema de control interno esté bajo tensión. ¿Por qué? Porque situaciones de cambio, como hemos visto, insisto, crisis, digitalización, transformación, etcétera,
debilita, o insisto, puede debilitar esa cultura. Y recuerden que aquí lo importante es el resultado y cómo logramos el resultado. En tiempos de cambio acelerado, en ocasiones el cómo lo dejamos de lado y nos enfocamos únicamente en resultados y además en resultados a corto plazo. ¿Ok? Evaluación de riesgos. Con estos cambios, estoy seguro, y eso le pasó, recuerden, a Samsung, ¿no? Cuando empezó a utilizar el ChatGPT, pues resulta que empezó a exponer fórmulas o información sensible y confidencial en el ChatGPT, por tanto, eso entró en el proceso de entrenamiento del ChatGPT y todos podrían consultar la fórmula o la información que estaba utilizando Samsung. ¿Ok? Eso ahora ya no pasa porque ahora ya la IA son cerradas y las empresas ya tienen IAs cerradas, pero al principio, ¿no? Al ser una herramienta nueva, pues no sabemos cómo se utiliza, ¿no? Por tanto, ojo con esos riesgos emergentes que nos puede ayudar mucho. De hecho, los robos hoy en día no vienen tanto en efectivo, ¿no? Sino los ladrones, los delincuentes ya no roban dinero en efectivo, sino lo que buscan es el teléfono móvil, justamente para acceder a nuestras cuentas bancarias. Recuerden que lo único seguro para que no nos roben el teléfono, nos roben el dinero de las cuentas bancarias es no tener las cuentas bancarias de los bancos directamente. Actividades de control, o sea, controles obsoletos, ¿no? Insisto, diseñamos un control hace 4 años y ese control ya no está relacionado al contexto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que invertir horas en diseñar quizá un nuevo control en base a un nuevo contexto. Y a veces cuando las empresas crecen muy rápido, están en crisis, tienen digitalización digital, ah, la información es fragmentada y en silos, ¿no? Cada área tiene su información y eso de nuevo también es un riesgo de cara al fraude, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, desalinización de controles, sofisticación del fraude, insisto, el fraude cada vez más sofisticado, ¿no? Estoy seguro que todos han escuchado el caso de que clonan la voz del gerente de finanzas que está llamando a su trabajador para que haga una transferencia. Y es una voz. Incluso ahora clonan la cara. Incluso estaban hablando que las personas, cuando quieren hablar con un familiar suyo fallecido, clonan la cara, clonan la voz y pueden hablar con una persona fallecida, ¿no? Entonces, todo esto que parece súper interesante aumenta definitivamente mucho de los riesgos porque incluso no estamos preparados para estas cosas todavía. ¿Ok? Bien. Entonces, como dice aquí, el cambio, definitivamente estos cambios que estamos hablando y que estamos teniendo en los últimos meses o los últimos años, de hecho, la característica principal, como saben, de la IA es que no tenemos mucho tiempo para aprender a usarla. Tenemos que saber usarla sí o sí y de manera muy rápida. Antes nos daban el tiempo, ¿no? En el año, no sé, 90, 92, 95 salieron las computadoras, los ordenadores. Tuvimos un tiempo largo para aprender, salió internet, teníamos tiempo. Con la IA ya no. El tiempo es el principal hándicap, ¿no? Entonces eso genera un aumento del fraude. Y para eso, efectivamente, tenemos los controles, ¿no? Pero de nuevo, tenemos que actualizar los controles en tiempo real, es decir, cuando diseñamos un nuevo proceso, porque definitivamente tenemos que hacer reingeniería de procesos con estas nuevas herramientas. La última parte, recuerden que en esa reingeniería de procesos es el control. Por lo tanto, de nuevo, en esa reingeniería de procesos debe haber alguien especialista en control y con ese chip y con ese escepticismo profesional para evitar o prevenir sobre todo el riesgo de fraude. Porque recuerden que detectarlo nos cuesta caro. Por lo tanto, como dice mi madre y seguro que dicen muchas de sus mamás, más vale prevenir que curar. Y en el fraude pasa exactamente lo mismo. El reto también es mantener una cultura antifraude. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis, de rotación, de nuevo, tendemos a priorizar el resultado antes que el proceso. Por lo tanto, aquí tenemos que estar siempre atentos. Hay una frase que escuché en uno de los congresos que decía, si quieres conocer a tu esposa, sepárate de ella. Si quieres conocer a tu familia, espérate a la herencia, ¿no? Entonces, si eso lo traspasamos a las empresas, si realmente quieres conocer
cómo son las personas y cómo actúan, tienes que saber cómo actúan en momentos de crisis. Y eso es lo importante, ¿no? Incluso por eso saben que tenemos planes de contingencia en las empresas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es prepararnos cuando las cosas están en calma. ¿Por qué? Porque en algún momento puede venir una crisis y tenemos que saber cómo abordar esa crisis. Aquí en Perú, hace 15 días, un mes, nos quedamos sin gas natural. Entonces, en todo el Perú no había gas natural, sobre todo en Lima, ¿no? Que vivimos una tercera parte del Perú. Entonces, eso generó una crisis. Si las empresas no hemos tenido una matriz energética, una segunda y una tercera matriz energética, muchas empresas seguro que lo han pasado muy mal. Entonces, lo que le estoy queriendo decir es que cuando estamos en calma es cuando nos tenemos el tiempo para prepararnos, porque luego ante la crisis vamos a hacer lo que buenamente podamos. Y de nuevo estar siempre atento a los riesgos emergentes. Sin duda, la IA es una herramienta súper potente, pero que genera riesgos emergentes que tenemos que saber manejarlos. ¿Ok? Bien, respecto a la cultura, como saben, los grandes fraudes no ocurren por ausencia de normas, que normalmente existen las normas, sino por la erosión silenciosa de la cultura que debería sostenerlas. ¿Ok? Y yo les comentaba, y lo tengo más adelante, que lo voy a decir, algunas frases que habrán escuchado, por ejemplo, siempre se ha hecho así, hazlo y luego ya lo regularizaremos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, y aquí quiero incorporar eh, un concepto diferente al triángulo del fraude, ¿no? La presión y la oportunidad, ya lo hemos hablado. Presión es esos objetivos agresivos. La oportunidad es cuando la empresa tiene un sistema de control interno débil, pero aquí la clave es la decisión, ¿no? Es decir, el que ejecuta o el que debería ejecutar el control decide no ejecutarlo. Y siempre me gusta hablar de este estudio que hicieron los señores de Bolonia, Lincoln and Wells en el año 93, que hablaba de que en cualquier población existe un 20% que es totalmente honesta. Es decir, en este grupo, que seremos, no sé, 100 personas, el 20% somos totalmente honestos. ¿Qué significa? Que contra ese 20% la empresa no tiene que hacer nada. O sea, ese 20% no va a hacer nada para intentar defraudar la empresa. El otro 20% es justamente al contrario, es decir, es totalmente deshonesto. Hagamos lo que hagamos, en cualquier momento van a querer cometer fraude. Las empresas trabajamos sobre este 60, sobre el restante. ¿Por qué? Porque el 60 es depende. Como dice aquí, actuará de acuerdo a las circunstancias. Entonces, las empresas tenemos que lograr que ese 60% que vemos que es depende, se vaya a este 20% que es totalmente honesto. Entonces ya tenemos un 80% que actuará de forma honesta, es decir, decidirá, ¿no? Aunque tenga mucha presión, aunque vea la oportunidad, su decisión será no cometer fraude. Ahí es donde deberíamos o donde debemos invertir nuestros esfuerzos. Como hemos hablado, tenemos que tener esa cultura de no solo es importante el número, es decir, el resultado, sino cómo logramos ese resultado. ¿Ok? Y eso a veces, lamentablemente, la urgencia desplaza el rigor. Algunas frases, como hemos dicho, por esta vez, ¿no? Por excepción, por esta única vez, ¿no? Ojo con esas frases, porque eso, incluso cuando es un fraude o un perjuicio muy pequeñito para la empresa, lo dejamos pasar. Y eso se empieza a hacer grande, se empieza a hacer una bola de nieve, ¿ok? Y ojo con esos límites éticos o la ambigüedad, ¿no? Estoy seguro que en sus empresas tienen una política de recepción de regalos, ¿no? O hospitalidades. Entonces, a mí personalmente no me gusta cuando veo la frase de solo se pueden recibir regalos por un valor simbólico. Para mí, el valor simbólico es uno, para el presidente del Real Madrid, el valor simbólico es otro. Por lo tanto, cuidado con esas zonas grises. Entonces, en las empresas, en muchas empresas tenemos, ok, solo puedes recibir regalos hasta, me estoy inventando, $100, $10, $50.
o 100 euros. ¿Ok? Evitemos esas ambigüedades porque ahí a veces el defraudador ve la oportunidad. ¿Ok? Bien, entonces, una de las causas que tenemos que monitorar muy bien es ante procesos nuevos que no tengamos controles antiguos. De nuevo, la reingeniería de procesos incluye el diseño del nuevo control. O sea, no nos quedemos a mitad, sino lleguemos justamente a diseñar el control para el nuevo proceso. En muchas ocasiones incluso se implementan tecnologías incompletas que abre el abanico también a nuevos riesgos. Y a causa del crecimiento acelerado, en muchas ocasiones perdemos la segregación de funciones. Ustedes saben que la segregación de funciones es el control más potente que podemos tener en la empresa. De nuevo, cuando hay crecimiento acelerado, puede tender a reducir la segregación de funciones. Por lo tanto, estamos reduciendo el control más potente. Tengamos cuidado con eso. Segregación de funciones. En España es Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Juez y parte. Eso es lo que tenemos que evitar en las empresas. Aquí tienen algunas frases. Ustedes que están conectados por el chat, díganme cuál de estas frases las han escuchado alguna vez, la uno, la 2, la 3 o la 4. ¿Alguna vez han escuchado apruébalo, luego regularizamos? ¿Alguna vez han escuchado no tenemos tiempo para todo el proceso? ¿Alguna vez han escuchado confío en el proveedor? ¿O alguna vez han escuchado no bloqueemos la operación por esto? Por supuesto, la de siempre se ha hecho así, ¿no? Interesante esta frase que ponemos de confío en el proveedor. Hay un proverbio ruso que se le atribuye a Ronald Reagan que dice confía, pero verifica. Confía, pero verifica. Y por eso en las áreas de segunda línea, tercera línea, estamos siempre enfocados en verificar. En teoría no nos creemos nada de lo que nos dicen si es que no tenemos evidencia. Recuerden, la evidencia es parte del control. No puede haber control si no hay evidencia, ¿ok? ¿Quién lo ejecuta? ¿Cada cuánto lo ejecuta? Si es automático o semiautomático, periodicidad y sobre todo evidencia del control. ¿Ok? Bueno, estas cosas ya ustedes las saben. Bien, por lo tanto, recuerden que si bien es cierto el control existe, como pone aquí, son las personas que deciden. Hasta ahora, ¿no? Porque saben que ahora con el Open Cloud ya las computadoras se manejan sola y de manera virtual desde otra parte del mundo. Pero de momento son las personas las que deciden muchas de las cosas, ¿no? Por tanto, el control existe, la decisión lo ignora, ¿no? Es decir, alguien elige no aplicarlo y es cuando ocurre el fraude. Por lo tanto, ahí nos queremos centrar en esa decisión, en esa cultura de la empresa. Por lo tanto, anticipar dónde se romperán los controles. Cuando hablamos de prevención de fraude, hablamos de simulacros donde puede tensarse los controles y de alguna manera romperse, no ejecutar el control, ¿ok? Identificar el porqué. Y ahí vamos a intervenir, ¿no? En los momentos claves y en tiempo real y no después. Tenemos que evitar ser un levantamuertos, ¿no? Ir allí, ok, ha muerto y vamos a ver de qué ha muerto. Eso lo podemos hacer y de hecho lo seguimos haciendo, pero eso cuesta más dinero a la empresa, ¿no? Siempre, de nuevo, más vale prevenir que curar. Y al final tenemos que fortalecer esa cultura y el liderazgo, ¿ok? Sobre todo coherencia entre el discurso y la acción. Bien, y ahora me meto en la parte de liderazgo, que es el momento de la verdad, ¿no? Y como decíamos en su momento, con esas frases de vas a conocer a tu familia en la herencia, vemos o tenemos que hacer simulacros de decisiones tomadas bajo presión, ¿no? Eh, y cuando hacemos capacitaciones, que las capacitaciones incluya ese role player, ¿no? Donde vemos cómo decidirían los líderes de la compañía en base a algunas situaciones simuladas y a veces no tan simuladas. ¿Ok? Entonces esas capacitaciones son un poquito más, para mí, un poquito más efectivas, porque de nuevo estamos preparando ante la persona, ante situaciones y del contexto, ¿no? Porque todos vamos a decir que somos íntegros, pero hay que ver cómo podríamos contestar si es que vamos a un ayuntamiento
y el alcalde nos insinúa algo. ¿Ok? Tenemos que saber cómo contestar, entonces tenemos que prepararnos para esa situación. ¿Ok? Hay personas que van a tener más labia y hay personas que se van a quedar calladas, pero la cuestión es ver que ninguno de los dos, o sea, que ambos lleguen a un equilibrio. ¿Ok? Conflicto de interés. Ustedes saben que las empresas, estoy seguro que ustedes tienen una autodivulgación de conflicto de interés antes, durante y después de la relación laboral. Antes, durante y después una autodivulgación de conflictos de intereses. Y luego las famosas red flags, ¿no? Aquellas señales tempranas que dicen, ok, ojo con esto. De momento no se está dando un fraude, pero es una red flag, ¿no? El señor resulta que lleva 15 años sin coger vacaciones, ¿no? Entonces hay que ver esos temas. Entonces recuerden, el momento de la verdad viene cuando hay presiones por los resultados y de hecho la mayoría o todos trabajamos por resultados. Pero recuerden que no es solo importante el resultado, sino es importante el cómo logramos el resultado y tener ese enfoque a largo plazo, sostenibilidad. Ojo de nuevo con esas excepciones y tener esa capacidad real para actuar en un sentido u otro. Bien, el liderazgo ético es el verdadero sistema de control. Insisto, mucho más que los controles duros, que los hard controls. Porque la teoría dice que los controles previenen el fraude y que las políticas definen límites. Pero en la práctica, el comportamiento del liderazgo define qué es aceptable, ¿no? Y las personas observan qué decisiones toma la dirección, qué se tolera, qué se sanciona y qué se premia. Nuestro amigo Albert, hace ya varios años, dijo que el ejemplo no es lo que más influye a las personas, es lo único. Por lo tanto, todos vamos a hacer lo que hace nuestro líder. Y el líder es sencillamente el que decide nuestro sueldo. El que decide nuestro sueldo, cómo actúa. El que decide nuestro sueldo es cómo vamos a actuar nosotros en la compañía. Con esto quiero decir que las empresas se tienen que enfocar en la cultura ejecutada, ¿no? Recuerden, cultura deseada, cultura ejecutada y cultura percibida. Lo ideal es que esas tres culturas sean la misma, porque a veces la deseada no es la misma que la ejecutada. Una cosa es lo que pone el papel y otra cosa es lo que ejecutan los ejecutivos de la compañía, valga la redundancia. Ahí es donde se tiene que centrar la compañía. Ojo con estos temas. Aprobar sin requisitos, ¿no? Entiendo que la mayoría que están aquí conectados utilizamos el RP SAP. El SAP tiene las estrategias de liberación, pero cuando solicitamos a un gerente, a un director, aprobar una orden de compra, significa que él tiene que revisar esa orden de compra o esa orden de servicio y asegurarse, por ejemplo, que sea, que era lo acordado en su momento. O sea, con esto quiero decir que no es aprobar por aprobar. Una persona que aprueba tiene una responsabilidad y tiene que ser consciente de esa responsabilidad. Mantener proveedores con alertas, ¿no? Si el proveedor no se ha comportado bien o tiene un historial no tan limpio, no deberíamos seguir trabajando con ese proveedor, aunque técnicamente sea muy bueno. ¿Ok? Igualmente, si tenemos un colaborador que técnicamente es muy bueno, pero ya ha tenido fallas en su integridad, tampoco vamos a seguir trabajando con él. ¿Ok? Bien. Conflictos de interés, recordemos, seleccionar al proveedor vinculado, ¿no? Una relación personal, es mi amigo íntimo, etcétera, etcétera, lo conozco de toda la vida, etcétera, etcétera. Eso tiene un riesgo. Establecer condiciones fuera de mercado, contratar sin proceso, ¿no? Y sin evidencias. Recuerden, que en eso siempre insistimos mucho, tanto desde la segunda como desde la tercera línea, evidencias. Recuerden, confío pero verifico. ¿Ok? Las palabras se las lleva el viento. Algunas señales tempranas, esto también daría para todo un webinar completo, ¿no? Como saben, hay una estadística de ACFE también que dice que el 84% de los defraudadores presentan al menos una señal conductual previa, es decir, una red flag. Y como saben, red flag las dividimos en conductuales, ¿no? Aquellas personas que tienen resistencia a los controles, ¿no? Imagínense que están implementando un SAP y saben que hay que implementar un control y te dicen, no, no, hagamos una Z, ¿no? Como saben, una Z es un desarrollo interno para saltarnos
la transacción nativa de SAP. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque empiezan a ser algunas red flags que tenemos que tener en cuenta. Exceso de confianza, ¿sabes qué? Aquí nunca ha pasado. Voy en moto, nunca me pongo el casco porque como nunca tiene un accidente, no hay problema. Yo sé manejar mucho, llevo 30 años manejando en moto, ¿no? Así que tengamos cuidado con ese exceso de confianza. Y esa actitud defensiva ante las diferentes preguntas que hace el gerente de fraude o bien el auditor interno. Luego ya hemos hablado de esas excepciones temporales, que incluso a veces acaban siendo permanentes. Y de nuevo, las red flags decisionales son esas frases que a veces habrán escuchado, siempre lo hemos hecho así, ¿no? O por esta única vez. Y como hemos hablado hace un rato, la integridad se mide cuando cumplir cuesta. Es decir, no se mide cuando todo va bien, se mide en los momentos difíciles, cuando hacer lo correcto tiene un coste real. Ahí es cuando se mide la integridad. Hay un libro que imagino que han leído también, que es El juego infinito, de Infinity Game, de Simon Sinek, que justamente habla de la gestión de las empresas debe tratarse como un juego infinito. Aquí esto no es un partido de fútbol, hay un ganador y un perdedor. La empresa es infinita. Por lo tanto, se juega diferente a un partido de fútbol, que sí que tiene que haber un ganador y un perdedor. ¿Ok? Por lo tanto, para prevenir el fraude, de nuevo, identificamos esos momentos de presión, gestionamos, intervenimos con criterio ético y eso nos va a servir para protegernos. ¿Ok? Por lo tanto, esas capacitaciones, es el role player para ver cómo gestionamos esos momentos difíciles. Bien. ¿Qué rol debería tener el director de orquesta? El director de orquesta que puede ser el gerente de prevención de riesgo de fraude, como pone en la slide, o puede ser el auditor interno si es que asume este rol, o puede ser el compliance officer si es que asume este rol. ¿Ok? Definitivamente tiene una función técnica, que es la clásica, es decir, operaciones y controles. Ayudar o apoyar a diseñar un buen control. Eso lo tiene que tener y lo tiene que seguir teniendo. Pero hay varios temas importantes. Tiene que ser también un generador de cultura, es decir, tiene que promover el comportamiento ético. Por lo tanto, él es el primero que tiene que ser ético. Por lo tanto, lo primero que tiene que decir la empresa es quién es ese director de orquesta y quién va a ser el equipo que acompañe a ese gerente de prevención de riesgo de fraude. Recordemos, más vale prevenir que curar, por lo tanto, tiene que anticiparse siempre a los riesgos y sobre todo cuando la empresa está en calma, que es momento de tenemos todo el tiempo del mundo. Luego no lo vamos a tener. Luego, si viene un COVID, no sé, en España creo que un día se fue la luz. Pues ya está, ahí tienes que prepararte para en cualquier momento, si se va la luz, ¿qué haces? ¿Ok? Agente estratégico, ¿no? Es decir, tiene que estar en el negocio, tiene que conocer muy bien el negocio. No puede ser un gerente de fraude o gerente de prevención de fraude sin conocer el negocio. Por lo tanto, tiene que participar de esas reuniones del negocio, no estar en su escritorio, sino estar en donde suceden las cosas. ¿Ok? Y al final tiene que construir esa credibilidad a la dirección. ¿Ok? Bien. Cosas que irían en contra, que llegue tarde, ¿no? De nuevo, que sea un levantamuertos, que investigue fraudes, pero que no logremos prevenirlo. Eso es lo que hay que empezar a evitar, ¿no? Que tenga baja influencia, es decir, que no participe en las decisiones, ¿no? Recuerde que el agente de fraude hasta debería parar una actividad si la considera que existe mucho riesgo, ¿ok? Y de nuevo interviene cuando más importa, en el momento. Por lo tanto, de nuevo, tiene que ser una persona que esté bien metida en el negocio. Como hablamos, el rol tradicional es el que detecta fraudes después de que ocurren. Recuerden que más o menos son 12 meses y eso nos genera una pérdida, por lo tanto, de nuevo, más vale prevenir que curar. Creo que es la palabra, es la frase que más he repetido. Entonces, el nuevo rol debe ser un agente de influencia organizacional y generador de confianza. Es decir, generar confianza, ¿por qué? Porque las cosas suceden en el día a día y en el día a día están las personas, están los analistas, los jefes, y los jefes tienen que tener esa confianza con ese gerente de prevención de fraude para comentarle algunas cosas, de nuevo, antes de que ocurran, antes de que sucedan.
generador de cultura, ¿no? Por tanto, ¿y cómo se genera la cultura? Primero una buena selección, ¿no? ¿Quiénes van a entrar a la empresa? Entonces, el gerente de fraude tiene que tener un proceso de, ¿cómo se llama? Onboarding relacionado con estos temas para las personas que entran nuevas a la organización. Y luego, por supuesto, durante la etapa tiene que realizar diferentes capacitaciones y charlas, e, insisto, role players respecto a los nuevos riesgos de fraude o riesgos operativos que se podrían dar, ¿no? Al final lo que buscamos es anticipar riesgos y que genere esa credibilidad en la compañía. Generador de cultura, hablamos de definir qué se considera aceptable, qué se tolera y qué se cuestiona en la organización. Recuerden, la cultura es aquello que hacen las personas cuando no las están mirando, ¿no? Para aquellos que somos expatriados, nosotros venimos a otro país y vemos cómo se hacen las cosas y en muchas ocasiones son diferentes a nuestro país de origen. Eso es la cultura y eso no está escrito en ningún sitio y la gente lo hace. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la cultura. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Para aquellos que han estado en diferentes empresas, estoy seguro que pueden definir las diferentes culturas en las diferentes empresas y unas tienen más tendencia a fraudes. De nuevo, ese gestor de prevención de fraude tiene que estar en los foros de negocio, donde ocurren las cosas, y tiene que conocer cómo va la situación, cómo va el negocio. Porque quizá el negocio va bien, hay unos riesgos, quizá el negocio empieza a ir mal y se genera otro tipo de riesgos. ¿Ok? De nuevo, no basta con evaluar riesgos, sino hay que leer el contexto. Por lo tanto, entender el negocio, si estamos en crecimiento, si estamos en transformación, si estamos en presión, para identificar puntos tensos, es decir, ya diciendo, ok, aquí puede ser que no se active ese control porque estamos en situación de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Como saben, esto es dinámico y esto va cambiando. Lo ideal sería que su matriz de riesgos de fraude se actualice cada X minutos, cada hora o cada una vez al día en base a cambios del contexto. ¿Ok? En Perú, por ejemplo, se utilizan dos monedas y ahora estamos en elecciones. Si a mí me sube mucho el tipo de cambio, eso me cambia el contexto. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos soles y dólares. Y si el cambio no está estable, tenemos un problema. Para los que están en España no hay problema porque el euro ya es estable. ¿Ok? Ya no tenemos la peseta por ahí. Dimensión 3, constructor de credibilidad, un poco lo que hablamos, ¿no? Tiene que dominar el negocio, pero la ideal es que no pierda independencia, ¿ok? No tiene que ser parte de la gestión del negocio. Tiene que conocer el negocio, pero no gestionar el negocio porque si no ya pierde un poquito de independencia, ¿ok? Bien, y ojo también con esas frases que a veces utilizamos de la segunda y la tercera línea, por ejemplo, esto incumple la política, ¿no? Eso deja un mal sabor de boca en la primera línea. Podríamos decir, si avanzamos así y asumimos este riesgo concreto, ¿estamos dispuestos a hacerlo visible y gestionarlo? Entonces, si no queremos utilizar esta frase que es un poco larga, en vez de utilizar esto incumple la política, hay que hacerle ver a la persona cuál es el riesgo que está asumiendo o que estamos asumiendo al ejecutar esa actividad sin ese control. ¿Ok? Por lo tanto, de nuevo, confianza versus control. De nuevo, eh, confía, pero verifica. ¿Ok? Eso es importante. Y ya para ir cerrando, para asumirme en los tiempos, del control formal a la integridad organizacional. Entonces aquí vamos a hablar justamente que el problema no es solo de diseño, sino es de comportamiento y de governance. De nuevo, hablamos de la presión, hablamos de la oportunidad y hablamos de la decisión. Al fin y al cabo, tenemos que trabajar en esa decisión y lograr, como habíamos hablado, que ese 60% de las personas que depende se van a ir a tomar una decisión ética e íntegra. ¿Por qué? Porque van a mirar el largo plazo, no van a mirar el corto plazo y no solo van a mirar el resultado a corto plazo. ¿Ok? El control formal, el típico, el hard control, funciona siempre en entornos estables. Yo creo que hoy en día los entornos, no hay ningún entorno estable. Estamos en situaciones de policrisis, ¿no?
cuando las decisiones son rutinarias, ¿no? Siempre se toma la misma decisión, y cuando las personas siguen el proceso. Eso es un mundo Walt Disney, ¿no? En la realidad no suele pasar eso, ¿no? Suele haber presión, suele aparecer excepciones y por lo tanto puede aparecer o puede aumentar esa probabilidad de fraude. Por lo tanto, ¿qué buscamos acá? Que las decisiones se tomen correctamente incluso cuando nadie los observa. Es decir, de alguna manera no necesitaría ni supervisión la persona porque ese gerente sabe tomar una decisión ética, digamos, aún a veces en contra del resultado a corto plazo. ¿Ok? Recuerden que el fraude siempre, o sea, cometer fraude puede ser positivo a corto, pero a largo plazo nunca. Los controles se respetan aunque existan incentivos para saltárselos y las excepciones, si es que las hay, se gestionan con criterio. Aquí viene un poco la complicación. Por lo tanto, ¿cuáles son los tres pilares? De nuevo, la cultura, ¿no? Si logramos tener una cultura de prevención de fraude en la compañía, ya per se, las personas van a hacer lo que se hace en la compañía, que es hacer lo correcto. Si logramos tener ese enfoque de prevención, de nuevo, eso nos va a ahorrar mucho, mucho dinero a la larga, porque de nuevo, prevenir es más barato que detectar. Y al final recuerden que las decisiones que toman las personas tienen que ser basadas en unas consecuencias, el famoso accountability, ¿no? Que lo podríamos traducir como rendición de cuentas, pero creo que no suena, en mi opinión, tan bien. Por lo tanto, me quedo con la palabra accountability, ¿no? Es decir, cuando las personas asumen las consecuencias de sus decisiones, ¿ok? Rendir cuentas. En ocasiones, ese control formal genera burocracia. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que esos controles no son un stopper del negocio. Porque al final, si son un stopper, llega el momento en el que la primera línea se los salta por mucha burocracia. Recuerden, incluso en países donde más burocracia hay, más corrupción hay. ¿Ok? Pero recuerden que la burocracia no es lo mismo que la prevención. Por lo tanto, ¿cómo construimos esa integridad organizacional con ese liderazgo visible? Esos líderes tienen que ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, es decir, entre lo que dice el código de ética o la política de prevención de fraude y lo que hacen. Por lo tanto, coherencia entre la cultura deseada y la cultura ejecutada. Y luego vamos a hablar de la cultura percibida. Y la cultura percibida, ¿cómo la vamos a medir? A través de encuestas anónimas. ¿Cómo es la cultura? Hay que preguntar. De hecho, los que están escuchando seguro que sus empresas tienen una encuesta de clima organizacional. Y dentro de esas preguntas hay una relacionada a qué tan íntegros son sus líderes. ¿Ok? Por lo tanto, hay que preguntar. Y al final, de nuevo, el riesgo de fraude como parte de la estrategia y no como un control aislado del área de compliance, de fraude, de auditoría, etcétera, ¿no? Es parte, insisto, de la estrategia de la organización y de nuevo, cuando hagan una reingeniería de sus procesos, lo último que vamos a documentar es el control. ¿Ok? Se cierra el proceso con el control, ¿no? Proceso ASIS y lo pasamos al TUI. Bien, por lo tanto, el verdadero reto, ¿cuál es? La governance, ¿no? Es decir, los controles formales deben seguir, el hard control debe seguir, pero ojo, eso no es suficiente. Tenemos que trabajar con esa cultura real, que es la que va a determinar si los controles se respetan o se eluden. De hecho, las personas somos inteligentes, ¿no? Cuando vemos que alguien se salta al control y no pasa nada, la persona va a pensar, uy, pero se salta al control y no ha pasado nada. Por lo tanto, la conclusión es, no pasa nada si nos saltamos el control. ¿Ok? Por tanto, cuidado, porque eso es muy potente de la cultura. Entonces, ya para cerrar, tres conclusiones. La primera es que el fallo no está en el sistema, está en quien decide bajo presión. Por lo tanto, la clave es quién entra en nuestra organización, quiénes son esos líderes, quiénes son esos ejecutivos y que esos ejecutivos se adhieran, se alineen a la cultura de integridad de la compañía. Al final, la integridad no se declara.
No tiene sentido que yo diga yo soy íntegro. El tema es que en situaciones complicadas, en las situaciones incómodas, ahí se va a ver qué tan íntegro es la persona. Recuerden, vas a conocer a tu familia cuando venga la herencia. Y lo ideal sería que esa influencia, influir antes de controlar. Primero influir, ¿por qué? Porque controlar incluso sería llegar tarde. La influencia, recuerden, no es la única forma, sino es la más potente. Así que nada, muchas gracias. Insisto, disculpen por el retraso y ahora estamos atentos a cualquier pregunta que se pueda dar, Juan Ignacio. Pues muchas gracias, Juan. Pues hemos resuelto la crisis amigablemente, bueno, con un poquito de retraso y por eso, pues lógicamente no nos hemos podido ajustar al horario, ¿no? que tenemos establecido, pero bueno, más o menos, ¿no? Lo hemos cumplido. Tenemos una serie de preguntas, te las voy a hacer rápidamente. Uno, lo que nos comentaba, que es Jennifer Adalfio, es sobre la 37003, ¿no? Si ve algún reto para las organizaciones adaptarse a la 37003, de la nueva ISO sobre antifraude, ¿no? Sobre la gestión del fraude. Es que habría que ver cuál es el nivel de madurez de esa compañía, ¿no? O sea, la ISO, como saben, viene a consolidar diferentes sistemas de gestión que ya había, ¿no? Es decir, ahora ha salido la ISO, pero está el Cost of Fraud Risk Management desde hace varios años. Entonces, no son iguales, pero son algo similares, ¿no? Entonces, como te digo, va a depender mucho de la madurez que tengas en tu organización, ¿no? Porque la ISO, de nuevo, te da unos lineamientos bien interesantes y te enfoca también mucho en esa cultura de integridad, por supuesto, controles preventivos, controles detectivos. Entonces, de nuevo, la respuesta es va a depender del nivel de madurez que tengas. Una de las cosas que se suele hacer, quizá antes de aventurarse a esa ISO, es hacer un análisis de brechas, ¿no? O sea, ver qué te pide la ISO, ver qué tienes y por lo tanto ver qué tanta inversión necesitas, tanto tecnológico como de personas como financiero, para dar respuesta a esa ISO, ¿no? Pero definitivamente es una ISO potente y muy recomendable justamente para este sistema de gestión. Y luego otra pregunta de Manuel Pérez, lo que nos comenta es ¿cómo ves el futuro del control interno? ¿Lo ves como en manos de la inteligencia artificial? Buena pregunta, buena pregunta. Queremos pensar que no, ¿no? Todos queremos pensar que siempre va a haber ¿cómo se llama? La involucración humana, porque claro, la IA tiene sus fallos, tiene sus alucinaciones y tiene que haber un humano ahí para verificar y corroborar, ¿no? De hecho, han habido casos, como saben, de empresas que han hecho sus informes con IA y tenían muchos errores. Mi opinión, cómo lo veo, no como me gustaría, sino como lo veo, es que se va a reducir las personas que nos dedicamos a control interno en aras de utilización de la IA, ¿no? Definitivamente. O sea, yo creo que es una buena herramienta, pero debe haber personas que la monitoren, pero puede ser que haya menos personas ya que las que habían antes, porque insisto, ya muchas actividades muy rutinarias las hace mejor la máquina que nosotros. Yo creo que eso somos conscientes, ¿no? Para otras cosas creo que todavía somos mejores que la máquina, de momento, ¿no? Porque ustedes saben que esto cambia tanto. La respuesta a tu pregunta es, eh, definitivamente se va a utilizar mucho la IA y eso va a reducir el número el número de personas, ¿no? Bueno, para adaptarnos al tiempo, acaba de entrar una de Walter Celestino y como es de Perú, te la planteo y después ya hago un poco el cierre de tu presentación. La palabra que más se está repitiendo en esta semana en Perú, a propósito de las recientes elecciones, es fraude. Sin ánimo de entrar en lo político, ¿qué cuestiones técnicas deberían asegurar las entidades públicas encargadas como procesos, certificaciones, etcétera, para reducir la exposición del fraude? Bueno, aquí el Walter ha abierto un melón, ¿no? Ha abierto un melón interesante, el fraude de las elecciones. Eh, bueno, yo definitivamente creo que sí que falta un poco de tecnificación o tecnología en en esas elecciones.
Perú de por sí, tampoco me quiero enrollar mucho en la respuesta, Perú de por sí es un país con una geografía complicada, ¿no? Entonces, cuando la geografía es complicada, a veces también puede aumentar. Digo puede aumentar porque no se sabe si han habido fraudes o no en las elecciones, ¿no? Puede aumentar el riesgo de fraude. Con eso quiero decir que claro, hay votos en zonas muy alejadas de Perú y eso conlleva quizá a lo mejor aumentar los riesgos de fraude. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en base al contexto deberíamos potenciar unos controles, ¿no? O sea, como diciendo, fuera de Lima deben haber más controles que en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto es un poco más complicado. Y en las empresas pasa un poco lo mismo, ¿no? Si es una empresa transnacional, ella tiene que saber en qué partes geográficas existe una mayor probabilidad de fraude. Pero sí, has abierto un buen melón, Walter. Bueno, oye, pues para adaptarnos, porque al final hemos empezado por razones ajenas, desde luego, a Juan García, que estaba reportando lo que tiene ser líder y tener que reportar a gente pues, de los comités de directivos. No hemos retrasado 15 minutos, pero nos la estamos adaptando a los 60 minutos establecidos que tenemos en las martes class. Nos preguntan también por aquí, pues si esto está a disposición. Ya sea, Juan es también un seguidor nuestro, aparte de ponente. Todo esto se va a poner público en la web y sí, se va a compartir la presentación si tenemos la autorización de Juan. No sé si Juan no la das o si no, nos pasas la que quieras que No, por compartamos, supuesto, porque sí, sí. efectivamente está Tienen aquí. acceso a ambas cosas. Está aquí que porque el ánimo de Juan, igual que el nuestro, Juan García es amigo desde hace muchos años y un excelente profesional, pues es compartir, ¿no? Compartir y es una forma de luchar, ¿no? Contra la corrupción y el fraude, ¿no? Pues nada, muchos agradecimientos, Juan. También decir que desde el ICPF, pues bueno, tuvimos una serie de congresos. El 26 de febrero tuvimos el de aquí de España, que hacemos un congreso nacional. Mañana empieza el CLAFO. El CLAFO es el Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional. Mañana pasado y al otro, que bueno, veo a nuestra secretaria general, Marta Villén, que se va a desplazar mañana para allá para estar también en directo allí en el CLAFO, con lo cual, pues bueno, es un evento que ya es el noveno que hacemos junto con Capacita, el noveno año, y bueno, todavía, pues bueno, las personas que quieran conectarse online, pues pueden hacerlo tanto en la página web del ICPF como en Capacita directamente o CLAFO, yo creo que es lo más rápido y pueden atender, que de verdad que hay un elenco internacional, porque de los 5 continentes va a haber ponente. Y por nuestra parte, pues también tenemos un congreso itinerante que este año vamos a tener el 22-23 de octubre en Ecuador, Quito. El año pasado tuvimos ahí en Perú, en la casa con Juan, que Juan lo tuvimos de excelente ponente. Y nada, pues agradecer a todos vuestra participación, ¿no? Activa en la escucha de estos eventos bueno, que tenemos la suerte de que Juan ha compartido, es un profesional que aparte de profesor está en el día a día en la trinchera dando tiros, como ha demostrado el que llegase 15 minutos tarde porque se tenía su reunión. Y nada, agradeceros vuestra múltiple, porque la verdad es que tenemos muchos asistentes y agradecemos pues este interés por las martes class. Nada, Marta, ¿nos dices adiós? Y nada, eh, disculpar a todos por el retraso en el empiece y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima martes class. Sí, es el 19 de mayo, la anunciaremos el 19 de mayo y nuestro también otro líder de la profesión, como es Gustavo Flores, de Costa Rica, también la tendremos desde el otro lado del charco, con lo cual pues Gustavo estará compartiendo sus conocimientos aquí con el colectivo de expertos antifraude de este ICPF. Pues un abrazo para todos. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Gracias, chao, chao.